mentir. Al doctor Pedrasoli está con nosotros, tiene que escuchar todas estas cosas. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. También la he vivido. Claro, usted también ha jugado en el barrio. Sí, claro. Si uno llegaba del colegio, revoleaba el portafolio. Y a la calle. De cuero y a la calle. A la calle. Y me olvidaba de la mosquita sin ala. La mosquita sin ala era un juego muy divertido. Después lo podemos explicar, pero lo podemos hacer en un gráfico. Ya un día lo explicamos. Bueno, doctor, tenemos que meternos en su tema. Telangiectasias, arañitas O derrames. ¿Por qué O? Y porque el nombre científico, el nombre médico es telangiectasias, que son las comúnmente conocidas arañitas. Que en realidad... O le digo los derrames que tengo en las piernas, que es como la gente la nombra, lo usa o lo dice. En realidad es un derrame. En realidad es un derrame. Bueno, datos que trae el doctor Pedrasoli para que nos empecemos a asustar un poco. El 90% de las mujeres tienen alguna arañita. 90, es decir, todas. Sí, casi todas. Este dato es importante porque hace referencia específicamente a la mujer posmenopáusica. Posmenopausia. Después que pasamos de la menopausia, una mujer, casi todas, alguna arañita tiene. Es el tipo más común de varices. ¿Esta es una varice? Es una varice. Dentro de la clasificación son las arañitas, las varices tipo 1, por decirlo de alguna forma. Es una varice. Eso de que vienen y nacen en la consulta, doctor, tengo arañitas. No, pero mi mamá no tenía varice, pero sí tiene arañitas. La arañita, la telangiectasia, es un tipo de varice. Imagínate, lagarto, que todo el plexo venoso que está abajo de la piel, que son varices pequeñas, son las que se enferman también. Entonces, si una varice, una vena pequeña se enferma, da una arañita. Si una vena grande se enferma, da una varice más grande. Entonces, de acuerdo al tipo de vena que es la que se enferma, es el tipo de varice que va a dar. Bueno, y el otro dato, pueden estar en distintos lugares del cuerpo, no solo en las piernas. Las piernas debe ser lo más común. En la pierna es lo más común porque existe, o las piernas están sometidas a presión. Lo he visto en la cara. Claro, en la cara. Durante muchos años las telangiectasias en área de nariz, con lo que se llama rinofima, que es esa nariz de pompón, con aumento del cartílago, estaba muy asociado al hábito del alcoholismo, del anabolismo. Pero también tiene un componente hereditario muy común. Podemos tener en mujeres que aumentaron mucho de peso en su embarazo, en cerca de la zona o de la incisión de la cesárea, por ejemplo, en la zona lumbar, abajo de la masma e inclusive en lo que es el escote. Está bien. Hay una confusión por ahí, se me ocurre ahora a partir de estas definiciones. Algunos piensan que la arañita es una cuestión estética nada más, entonces me maquillo, la tapo y... Pero no, bueno, abajo hay un problema. Claro, no es una cuestión estética. La enfermedad varicosa, yo tengo un libro arriba del escritorio que dice enfermedades venosas. Y lo tengo justamente para que el paciente que concurre por primera vez lea el título de ese libro y vea que es una enfermedad. Que esto tenga un componente antiestético o el tratamiento busque mejorar además la estética del paciente, no quiere decir que tengamos que olvidar o menospreciar que esto es una enfermedad. Entendámoslo de esta forma. Tenemos un árbol, la tierra, lo que sale para arriba y lo que sale para abajo. Entonces, una arañita, que es lo que estamos viendo, sería todo el follaje, las ramas, y eso va a tener una raíz. O sea que nosotros, como médico actuante, como especialista, vamos a tener que ir a buscar el origen del problema. La raíz, lo que se llama el punto de reflujo y lo que se llama la varice nutricia o la reticular nutricia, la que está nutriendo todo ese árbol de telangiectasia o de derrame. Doctor, el origen, digamos, de una varice o de una arañita o de los derrames, como querramos llamarlo, ¿es el mismo de acuerdo al lugar donde está? No es el mismo y ahí es donde sí tiene mucho que ver la experiencia del médico actuante. ¿Por qué? Porque muchas veces descubrimos en una paciente joven, por ejemplo, un hipotiroidismo, porque son pacientes que consultan con 16, 17 años, que tienen no tanto componente hereditario y uno le ve que tiene un componente varicoso de haber muchas arañitas, entonces uno sospecha y pide un laboratorio y veo que es una paciente que es hipotiroidea, que no tiene ciclos menstruales regulares, entonces yo me voy direccionando. Y además
dentro de lo que es la clasificación, y esto las mujeres que no estén viendo, digo mujeres porque es más frecuente y no quiere decir que los varones no lo tengamos. Sí. No lo tengamos, ¿por qué digo no lo tengamos? Porque yo también tengo. ¿Ah? Pueden estar arañitas que son rojas, arañitas que son azules y arañitas que son violetas. Y de acuerdo al color, es como que me voy a suponer o pensar qué es lo que tengo que investigar o por dónde viene. Unas tienen un componente hormonodependiente, por llamarlo de alguna forma, otros tienen un componente más genético, hereditario, otros tienen un componente más de presión hidrostática, o sea, por la bipedestación, por estar parado, siempre teniendo en cuenta la herencia. Pero es ahí el médico quien debe investigar por qué tenemos tanta o dónde. Y eso también va, no es lo mismo una paciente que solamente tiene arañitas en sus miembros inferiores, que la que tiene en cara, en miembros inferiores, en flanco, en espalda, que también me veo obligado a investigar el porqué. ¿Duelen estas arañitas o no? Sí, sí. Ah, ¿duelen? La arañita duele. Uno puede tener mucha cantidad de arañitas y yo siempre le digo que si yo saco todas las arañitas que vos tenés en las piernas, las pongo todas en una bolsa, tenés muchas más varices que una paciente o un paciente que tiene de repente una sola varice troncular grande de esas que como salen un bulto para afuera y producen dolor, producen edemas en las piernas y además duelen por sí mismas, a veces duelen al tacto. Y eso lo saben las chicas muy jovencitas que tienen arañitas en la cara externa de los muslos que les molesta a veces la costura del pantalón. Como se usan pantalones ajustados, la costura del pantalón en cara externa del muslo, el roce entre que pueden ser poseedoras o también de algún tipo de celulitis, entendamos celulitis como la enfermedad, no como esto de la revista que menosprecian todo, y entonces se suma el componente doloroso de la misma arañita con el componente doloroso, por ejemplo, de una celulitis edematosa. No quiero dejar pasar el momento, por la época del año sobre todo, de tocar algo que creo que lo digo todos los años, no busquemos soluciones mágicas en las revistas. Pues en las revistas te dicen que vos te pasás una crema y se te fue el problema. Me sacaste la palabra de la boca. Yo te iba a preguntar eso, ¿es tan simple como dicen ahí en las revistas, en la tele también? No solo que no es tan simple, sino que de toda la patología varicosa es la más difícil de tratar. A ver, es la más manoseada, es la más menospreciada, es la más maltratada, decimos nosotros, incluso en los congresos, y es la más difícil de todas. Y esto hace que la paciente caiga en un descreimiento. ¿Por qué? Porque ya fue a muchos lugares a donde no obtuvo resultados, a donde le prometieron un montón de cosas, o con cremas, con aparatología, con esto, con lo otro. Entonces la paciente se mete en un descreimiento en general, descree de que el flebólogo pueda hacer algo, y no. El médico especialista tiene todas las herramientas para hacerlo. El paciente tiene que tener un ecodoppler porque vamos a tener que ir a buscar abajo, ver abajo de la piel que nosotros tenemos. En algún momento mostré un aparatito que era como que transparentaba la piel, que se llama realidad aumentada. Entonces tenemos tecnología que nos permite hacer un diagnóstico muy preciso y de acuerdo a ese diagnóstico realmente hacer el tratamiento que sea el indicado para esa patología por sí mismo. No caer en esto de la masa, de que parece que es un paquete de yerba que está... si fuera mágico no existiría usted, doctor. Exactamente, no habría lo que digo. Si no, tendría una fábrica de crema y no una clínica.